Primero nos vamos a ir a lo que es un ángulo trigonométrico. ¿A qué se denomina ángulo trigonométrico? Ya. Para hablar de un ángulo trigonométrico, tenemos que considerar lo siguiente. Dice, es aquel ángulo que se genera por la rotación de una semidecta, la rotación de una semidecta alrededor de un punto fijo llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta otra posición final, debiendo considerar que esta rotación se efectúa en un mismo plano. Por tanto, debemos considerar dos tipos de rotación: sentido antihorario y sentido horario. ¿A qué haces referencia cuando dice sentido antihorario y a qué haces referencia cuando dice sentido horario? Cuando dice sentido antihorario, quiere decir que el ángulo se mide contrario a las agujas del reloj. Cuando dice sentido anti o sentido horario, quiere decir que el ángulo se mide al mismo sentido que va el reloj. Esos son los dos sentidos que se miden. ¿Y esto en qué afecta? Que se mira a un lado o se mira al otro lado. Parecería que no tiene mucha relevancia, pero en trigonometría sí tiene relevancia. Que un ángulo se mida a un lado, se mida al otro lado. Todos pueden ver el sistema que estoy dibujando. Digamos que tenemos el siguiente. Sí. Acá un angulito. Ya, este sería el lado inicial. Y vamos a poner acá un lado final. No, que mi ángulo va a ser hasta. Entonces voy a medir ese, pero lo voy a medir en sentido horario, sentido antihorario. Antihorario quiere decir el reloj con numeritos y flechitas que conocen, gira de izquierda a derecha, ¿no ven? Entonces el sentido antihorario sería lo contrario, que gire de derecha a izquierda. Entonces vamos a hacer en sentido antihorario de derecha a izquierda. El ángulo se va a empezar a medir aquí y nos vamos a ir acá. Y fíjense que me lo ha metido mi ángulo, 126.87. Entonces este ángulo mide 126.87 grados. Ahora, ¿qué pasaría si el ángulo lo mediría al otro lado? Empezaría de la izquierda y lo mediría hacia la derecha. Un segundo, estoy metiendo la dirección. Este nombre a medir ángulos negativos. Ya. Les voy a decir qué pasa cuando se mide de un lado al otro lado en matemáticas. Lo que pasa es que este ángulo, cuando tú lo mides al sentido horario, es decir, al sentido en el que se mueven las agujas del reloj, sería de izquierda a derecha, este ángulo va a medir lo mismo, pero va a ser negativo. Eso es lo que sucede en matemáticas. Si mides un ángulo empezando de la derecha y terminando en la izquierda, el ángulo es positivo.
Pero si lo mides al revés, empiezas en la derecha, o empiezas en la izquierda, terminas en la derecha, el ángulo va a ser negativo. Misma medida, pero diferente signo. Entonces, eso es lo que afecta el sentido antihorario y el sentido horario, como muestra en esta gráfica. Acá. Cuando es sentido antihorario, el ángulo es positivo. Cuando es sentido horario, el ángulo es negativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, no hay preguntas. Aquí nos dice, si el ángulo tiene rotación en sentido contrario a los revoluciones del antihorario, la medida del ángulo será positivo. Si el ángulo tiene rotación en un sentido que los ángulos del reloj, la medida del ángulo será negativa. En esta gráfica nos muestra las partes de un ángulo. Un ángulo, entonces, tiene un lado inicial, que es una semirrecta que lo compone, y tiene un lado final, o lado terminal también, que es la semirrecta donde termina. La abertura que se forma entre el lado inicial y el lado final, a esa abertura se le denomina ángulo, ¿ya? El punto donde las dos semirrectas se chocan o se unen, se le denomina vértice. El vértice está ligado directamente al ángulo, porque es donde se origina, está en el vértice. ¿Ya? Donde se origina el ángulo está en el vértice. En el sentido horario serían las mismas partes, nada más que el ángulo es negativo. ¿Ya? Los ángulos se pueden denominar de dos formas, las más utilizadas. Podemos usar letras griegas, por ejemplo, poder decir el ángulo alfa, o podemos utilizar una letra mayúscula. ¿Ya? Podemos decir el ángulo A, el ángulo B, C, el ángulo X, una letra mayúscula o una letra griega. Cualquiera de las dos denominaciones que le pongamos sirve para denotar o para ponerle un nombre. ¿Hasta aquí está entendido o hay alguna pregunta? Si no dicen nada, está entendido. Clasificación de ángulos. Los ángulos se clasifican según su medida en ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos, ángulos llanos, ángulos cóncavos, convexos, ángulos completos. ¿Ya? En acá podemos ver todos los tipos de ángulos en este cuadrito. Vamos a irnos directo a la explicación de este cuadrito. El ángulo recto. El ángulo recto se le dice así porque un ángulo recto tiene un valor de 90 grados exactos. ¿Ya? Un ángulo recto vale 90 grados exactos. No vale ni más ni menos. 90 grados. Un ángulo agudo vale menos de 90 grados. Digamos este ángulo que sea un ángulo, llamémosle ángulo alfa. Un ángulo agudo es menor a 90 grados, es decir, alfa siempre es un número menor que 90 grados. Puede ser 89, 79, 50, 70. Siempre menor. Un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que es menor, digamos, sea el ángulo alfa, es menor a 180 grados. Un ángulo obtuso es menor a 180 grados. Ángulo llano. Un ángulo llano tiene una medida exacta de 180 grados. ¿Ya? Ángulo completo. Un ángulo completo es aquel que da toda una vuelta y mide 360 grados exactamente. Ángulo convexo. Un ángulo convexo es aquel que mide entre 0 y 180 grados, que sería más o menos muy parecido a lo obtuso. ¿Ya? Es decir, como dice aquí la definición, es un ángulo, y llamamos este ángulo alfa. El ángulo alfa es menor a 180 grados, pero mayor a 0 grados.
Ya, es un ángulo convexo. Se parece mucho al obtuso. Nada más que el obtuso es menor a 180, pero mayor a 90. Se van a tener en cuenta. Esa es la diferencia entre el convexo y el obtuso. El obtuso es mayor a 90, menor a 180. El convexo es menor a 180, pero mayor a 0. Y el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo, llamamos el ángulo alfa, es aquel que es menor a 270 grados. El ángulo alfa menor a 270 grados. Ya, entonces esa sería la clasificación de ángulos. ¿Alguna pregunta? ¿O no hay pregunta? Esta clasificación se la tienen que memorizar. Más que todo me interesa que sepan el recto, qué es agudo, qué es un llano, qué es un cóncavo. Ya, esos 4 deberían saber de memoria. El recto vale exactamente 90 grados. El agudo es un ángulo menor a 90. El llano vale 180. El completo, esto me debe 360 y el convexo menor a 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estarán tomando sus apuntes en su cartilla, ¿no? Porque estos valorcitos no se les ha puesto. Usted pónganlo, aumenten. Como estoy escribiendo en el PDF, no se va a poder guardar esto. Entonces, tendrían que tomar apuntes a lo que voy a ir escribiendo. ¿Puedo borrarlo, no está? No, profe, Bueno, más pregunta, ¿puedo borrar? Nadie. Observaciones. Ángulo de profe, es una que vuelta. Es aquel ángulo que se genera cuando la posición inicial y final coinciden por primera vez, luego de cierta rotación denotada como una rotación. ¿Ya qué quiere decir esto? Una vuelta completa, ¿cuánto valía? 360 grados. 360 grados. 360. Entonces, un ángulo que tiene una vuelta tiene 360 grados. Pero eso no significa que solo los ángulos pueden medir máximo 360 grados. Hay ángulos que miden más de 360 grados. Pero eso ya se habla de vueltas. Es decir, si yo tengo acá una línea y mido un ángulo completo, sería toda la vuelta, 360 grados. Y tengo. Pero si continúo dando la vuelta, es decir, doy una vuelta, termino, doy otra vuelta. Ese ángulo, ¿cuánto ya mide? Ese ángulo ya mide 2 vueltas, que sería 720 grados. Y así un ángulo puede dar 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, las vueltas que sean necesarias. Ya, entonces eso se llama ángulos que tienen varias vueltas, entonces miden más de 360 grados. Luego nos vamos a ángulos trigonométricos. Son ilimitados a diferencia de la geometría. Es decir, en la geometría solo se considera que un ángulo vale máximo 360. Pero en trigonometría un ángulo puede valer más. Puede tener infinitos valores. Ángulo en posición normal. Se encuentra en un sistema de ejes coordenados rectangulares, vértice en el origen O, su lado inicial en el semieje y su lado terminal en cualquiera de los cuadrantes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Nos vamos a... Cuando se habla de un ángulo en posición normal, primero tenemos que hablar de un eje de coordenadas. ¿Ustedes recuerdan qué es un sistema de coordenadas cartesianas? ¿O no? ¿Nos recuerdan o no recuerdan? Creo que no.
Un sistema de coordenadas cartesianas no es más que esta figurita que está mostrando acá. Este plano que aquí está. Acá se llama sistema de coordenadas cartesianas. O lo que hace un sistema de coordenadas cartesianas hacia largo, hacia un vistazo rápido, es que está dividido o divide un plano en 4 partes. Este sistema de coordenadas cartesianas se cortan aquí en un punto. A este punto se le denomina origen. Cortan aquí. Este punto que está en el centro se denomina origen. A la recta horizontal, la que está echada, se le llama eje de las X. Y a la recta vertical se le denomina eje de las Y. ¿Ya? Entonces, esto es para así rápido un sistema de coordenadas cartesianas. Ahora, se dice que un ángulo está en posición normal cuando uno de sus lados está ubicado sobre el eje X. Y el lado terminal puede estar ubicado en cualquier punto ya del plano. Aquí. Y ahí forma un ángulo. A este ángulo se le llama ángulo en posición normal porque se ubica su vértice en el origen de coordenadas cartesianas. ¿Ya? Entonces se llama ángulo en posición normal. Cuando, en resumen, podríamos decir que un ángulo está en posición normal cuando lo graficamos en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ya? Aquí está, miren, aquí está graficadito en un sistema de coordenadas cartesianas, eje X, eje Y. El ángulo alfa es positivo, el ángulo beta es negativo, porque la flechita está en sentido antihorario y del beta su flechita está en sentido horario. Entonces, pues, decimos que alfa es positivo, beta es negativo. Ahora vamos a hablar de ángulos coterminales. Dos o más ángulos son coterminales cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Aquí les muestro algunos ejemplos de lo que son ángulos coterminales. Por ejemplo, acá hay el ángulo alfa, que es un ángulo agudo, que vale menos de 90 grados. Y beta, que es un ángulo que tiene más de 360 grados, porque es una vuelta y un poco más. ¿Qué se caracterizan los ángulos coterminales? Que tienen un mismo o comparten un mismo lado inicial y el mismo lado terminal. El ángulo alfa, su lado inicial es A y su lado terminal es B. La semilla está A y la semilla está B. Y del ángulo beta, de la misma forma, el lado inicial es la semilla A y el lado final la semilla B. Por eso se denominan ángulos coterminales. Terminan e inician en las mismas semillas, pero tienen distintos valores. Aquí nos dice, por ejemplo, el primer ángulo coterminal positivo sería, digamos que alfa vale 60 grados. Entonces a eso hay que aumentarle una vuelta completa, que es 360 grados. Entonces 60 más 360, 420. Entonces el ángulo coterminal con una sola vuelta valdría 420 grados. Con dos vueltas es 320 grados, más 60 grados, que es en el lado terminal, 780. Ahora un coterminal negativo. Para calcular un coterminal negativo, es decir, girar en sentido horario, se le quita. Ya no se le suma 360, más bien se le resta. Si hablamos de un lado coterminal negativo, entonces diríamos 60 grados, que es el ángulo agudo alfa, menos 360 sería una vuelta completa, pero en sentido negativo. Entonces sería 300. Otro ejemplo, si queremos hablar de un ángulo coterminal negativo, sería restarle dos vueltas negativas a 60 grados, sería 670 grados. ¿Alguna pregunta hasta aquí de los ángulos coterminales? No, profe, está todo claro. Ya.
Ahora nos vamos al ángulo central. El vértice se encuentra en el centro de una circunferencia. Los lados vienen a ser el radio de dicha circunferencia. Ya primero les hablaré de aquí de lo que es un ángulo central. Imagínense que existe una circunferencia. Yo aquí voy a trazar una circunferencia que les muestre, así dibujando paso a paso, que es un ángulo central. Vamos a dibujar una circunferencia, cuyo centro va a estar en el sistema de coordenadas, en el origen. Y el radio va a estar, o la apertura por el momento no nos va a importar tanto, es lo que voy a ampliar. Ya, tenemos esta circunferencia. ¿Ya? En esta circunferencia vamos a suponer los siguientes datos que nos da. Dice, el vértice se encuentra en el centro de una circunferencia. Los lados vienen a ser el radio de dicha circunferencia. Quiere decir eso. Vamos a dibujar dentro de esta circunferencia un ángulo. Ese ángulo va a tener su lado inicial, va a ser un radio de la circunferencia. Y su lado terminal va a ser otro radio. Pues dibujo otro radio. Pregunta aquí, ¿entienden qué es radio, no? En arte lo han debido decir. ¿Qué es el radio de una circunferencia? Pregunta para todos, ¿qué es el radio de una circunferencia?